¿Ya? Muy bien. Pues como lo comentaba, nuestra siguiente invitada es una persona a la que aprecio mucho. El verla me recuerda a mi primer acercamiento a la ciencia y me trae grandes y bonitos recuerdos de mi etapa en el preescolar, de mi infancia. Pareciera que fue ayer cuando me invitó a un taller de ciencia. Para Oki, para Ciencia, para mí y para mi familia, es un honor contar con la presencia de mi primera mentora y un ejemplo de estima. Para mí, la primera divulgadora científica que conocí. Les pido un aplauso para la maestra Marisa Pescador Rivera, que nos ayuda sobre las matemáticas y el universo. Pues para mí también es un gusto seguir en contacto con Gaby, con su familia, ver cómo ha crecido y pues seguir en contacto y seguir compartiendo esos intereses que tenemos en común. Pues bueno, me presento, mi nombre es Marisa Pescador Rivera, yo soy matemática de formación por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Gracias. Y tuve la fortuna de tener formación en divulgación científica en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y por medio de esa formación fue que conocí a Gaby y a su familia, porque estuve en un programa que buscaba el fomento de habilidades para la ciencia y las matemáticas en niños y jóvenes, niños desde preescolar, que fue cuando conocí a Gaby, y adolescentes hasta terminar la preparatoria. Entonces, pues desde allí traigo ya toda esta cuestión de la divulgación científica y hoy quise traer para ustedes una plática que titulo ¿Cómo se crea el universo? Entonces vamos a estar conversando para que les platique yo esta teoría de creación del universo, que estoy segura que pocos conocen, si no es que casi nadie, y al final haremos un poquito de origami. Vamos a mover manitas para hacer alguna de las formas que traigo. ¿Vale? Entonces voy a comenzar con preguntas. A todos nosotros, alguna vez, nos han platicado sobre teorías de cómo se creó el universo. ¿Alguien me recuerda alguna, por favor? ¿Cómo se creó el universo? Dos masas que chocan, ¿no? Dos masas que chocan. ¿Cómo se llama esta teoría? ¿No es el Big Bang? El Big Bang más bien es una sola masa, está comprimida, hay tanta energía allí. ¿Cómo se llama ese fenómeno? No es explosión, es al revés. Explosión, expansión. Entonces está concentrada tanta energía, explota y es cuando se forma el universo. Esa es la más difundida, digamos, teoría de creación del universo. Como nosotros sabemos, los filósofos son las personas, o fueron las personas que se dedicaron a estudiar de todo un poco y tratar de explicar todo lo que sucedía a su alrededor. Este es el caso de un filósofo famoso, Platón, que con el conocimiento que tenía cuando él vivió, describió, según él, según sus conocimientos, describió cómo se creó el universo. No fue la teoría del Big Bang la que él manejó, sino una teoría en la que ocupaba las matemáticas como herramienta. Entonces, esta teoría se origina con los griegos y nos explica cómo se crea el universo. Para ellos el universo no era lo que nosotros conocemos ahora, que conocemos galaxias, planetas, otros sistemas solares. Ellos pensaban únicamente en el planeta Tierra y un poco a su alrededor, no tenían conocimiento de cosas más allá. Y es así como Platón dice, bueno, necesitamos explicar de una manera perfecta la creación del universo. Él decía, un ser supremo, no decía más, decía un ser supremo, dijo, voy a crear al universo con la ayuda de las matemáticas, porque las matemáticas son una herramienta perfecta y exacta. Y nosotros necesitamos un universo que no necesite nada fuera de él para poder existir. Entonces las matemáticas lo van a hacer perfecto y exacto. Y entonces él explicaba que la creación del universo fue a través principalmente de la geometría. A nosotros nos han enseñado que la cosa más pequeñita de todo lo que está en el universo, en este universo es el átomo. Para Platón no existía el átomo.
Platón decía, la parte más pequeña de todas las cosas en este universo es una figura geométrica. Conocemos un montón de figuras geométricas, ¿cierto? Pues bueno, buscando la perfección, este ser supremo no eligió cualquier forma geométrica. ¿Cuál creen ustedes que haya elegido? Los griegos decían que el círculo era la forma perfecta, la forma que contiene a todas las formas, pero no fue el círculo. Fue otra figura que iba a ser la parte más pequeña de todas las cosas en este universo. Si buscamos perfección, ¿qué estaríamos buscando en esa figura? ¿Cuál creen que haya sido? ¿Fue el triángulo? Exacto. Fue el triángulo. Conocemos tres tipos de triángulos: equilátero, escaleno e isósceles. Pero justo ese ser supremo del que hablaba Platón dijo, voy a elegir al triángulo equilátero para ser la forma más pequeña o la parte más pequeña de todo lo que está en este universo. ¿Por qué? Porque es perfecto, tiene sus tres lados iguales. Me va a ayudar a hacer las cosas perfectas en este universo, pero también pensó, hay cosas que no son perfectas, cosas casi perfectas. Ese triángulo entonces no me va a servir para esas cosas casi perfectas. Y entonces pensó en los otros tipos de triángulos, escaleno e isósceles, pero dijo, esos triángulos deben tener algo especial para que me ayuden a hacer las cosas casi perfectas. ¿Notan algo especial en esos dos triángulos? Algo que los dos tienen. Algo que los dos triángulos tienen semejante. Estos dos. No tienen sus tres lados iguales, no son perfectos, pero tienen algo en común los dos. ¿Tiene que ver con los ángulos? Ángulo recto. Exacto. Tienen hipotenusa, sí, pero lo que nos interesa es el ángulo recto. El ser supremo de esa creación dijo, bueno, no tienen sus tres lados iguales, no son perfectos, pero tienen ángulo de 90 grados y eso los hace casi perfectos y me van a ayudar a hacer las cosas casi perfectas en este universo. Ya tenemos entonces lo que es la base de la creación en el universo que describió Platón. Con la ayuda de todos esos elementos, describió Platón en esta teoría, el ser supremo hizo los 5 elementos naturales. Nosotros conocemos cuántos ahora, 4: tierra, fuego, agua y aire. ¿Cuál creen que haya sido el quinto? Pero el agua no es un elemento, es un compuesto, lo recibido por una hidrógeno. Ok, pero lo conocemos como elemento natural. O sea, son dos compuestos. Pues el aire también. Es un compuesto de dos elementos. Ok. Lo manejamos así como elemento natural en la teoría de Platón. Ok. Bueno, entonces tenemos esos elementos naturales. ¿Cuál sería el quinto elemento? Vean ustedes que de estas partes pequeñas, o las más pequeñas de las cosas en el universo, Platón pasaba a la creación de estos elementos. El quinto elemento es el éter, que lo podemos encontrar en forma de gas o en forma sólida, o yo lo he visto como líquido, en unas perlas de éter. En ese tiempo, para los griegos, el éter era un gas que rodeaba el planeta Tierra. Ellos tenían esa idea. El éter rodea el planeta Tierra. Porque para ellos la idea de vacío no era concebible. Entonces su explicación era, hay un gas llamado éter. Entonces, para Platón estos eran los 5 elementos naturales y a partir de ello podían crear todo lo que se encuentra en el universo. Decía, este ser supremo, con la ayuda de esto y esto, podía el ser supremo crear
todo lo que existe en este planeta. De hecho, una teoría de Platón de por qué la gente envejece, decía que cuando nacemos, en nuestro interior hay triángulos, ya sea equiláteros o rectángulos, que son nuevecitos y sus picos están puntiaguditos y los hitos porque están nuevos los triángulos. Conforme pasa el tiempo, nosotros nos alimentamos. Las cosas que comemos también están compuestas de triángulos. Entonces, cuando entran a nuestro cuerpo, chocan con los triángulos de nuestro cuerpo, se van gastando nuestros triángulos, decía Platón. Y cuando nos enfermamos, los triángulos de nuestro cuerpo luchan contra la enfermedad y se van gastando. Y así es como se manifiesta el envejecimiento en el ser humano. Esa era su teoría. Y bueno, tenía otras más. Entonces, una vez que ya tenemos lo básico del universo, los 5 elementos y todo lo que podíamos crear en este universo, pues Platón dijo y se hizo el universo. Si alguien quiere leer más a profundidad esta explicación, está en el Timeo o de la naturaleza en el libro de Diálogos de Platón. Y bueno, como decía yo, en ese tiempo en el que vivió Platón, pues los filósofos estudiaban de todo un poco para poder explicar lo que sucedía a su alrededor, dar razón de por qué sucedían las cosas. Y él, como buen filósofo, dijo, todo lo que yo puedo aprender tiene relación con las matemáticas. Entonces, su teoría de creación del universo la relacionó, como vemos, fuertemente con las matemáticas, pero además los elementos naturales los relacionó con estos 5 poliedros, que son conocidos como sólidos platónicos. Son especiales porque son los únicos sólidos cuyas caras son polígonos regulares. Si vemos ahí, tenemos triángulos, cuadrados y pentágonos, todos regulares. Voy a platicar cómo relacionó Platón a esos sólidos platónicos con los elementos naturales que mencionamos hace rato. Este poliedro, sus caras son triángulos equiláteros y son, ¿cuántas caras cuentan ustedes? 4. Ok. Se llama tetraedro, tetra, 4 y edro caras, 4 caras. Platón decía, este poliedro está relacionado con el fuego. Primero, porque la forma es semejante, una flama, el fuego, tiene forma ancha y termina en punta. Y decía Platón, si este fuera de metal y yo paso mi mano así, ¿qué me sucede? Me puede cortar, me puede hacer daño, como me puede hacer daño el fuego. Entonces, para Platón, ese representaba el fuego, el tetraedro. Este es muy conocido. Cubo tiene 6 caras, se llama hexaedro, hexa 6 y edro caras. ¿Y con qué elemento de la naturaleza cree que lo haya relacionado con? Nos queda tierra, agua, aire. ¿Con cuál? ¿Con cuál es la tierra? Con la tierra. Platón decía, este poliedro, si lo pones en una superficie y lo empujas, no va a rodar tan fácilmente por su forma. Decía, es firme como la tierra que hizo. Yo creo que a Platón nunca le tocó un temblor. ¿No? Dicen que para aquella zona no tiene. Es más estable, es el más estable. Es el más estable de todos, así es. Entonces, para Platón, el cubo representaba la Tierra. Luego, voy por orden en cuanto al número de caras. Sus caras son triángulos equiláteros. Este es un triángulo, otro y aquí sucesivamente. ¿Cuántos triángulos cuentan? 8. Su nombre es octaedro, octa 8 y edro cara. ¿Con qué elemento cree que lo haya relacionado Platón? No. Podría ser porque Platón
Se fijó en movilidad, pero no fue con el agua, con el aire. Platón decía, se mueve ágil como el aire. Bueno, no tan ágil. Se mueve ágil y veloz como el aire. Entonces, para Platón, el octaedro representaba el aire. Luego vamos con este. Viene un poco delicado porque ya sufrió un accidente. Sus caras son triángulos equiláteros. También va a ser un poquito complicado contar las caras, pero a ver si alguien le da más. 12, no, 20. Es el icosaedro, picos, 20 y caras, todos triángulos equiláteros. Platón, justo por su movilidad, lo relacionó con ¿qué creen? Con el agua. Decía, si es que lo pongo en una superficie plana, lo empujo y se va a mover. Por lo menos se va a mover más que es la Tierra, y se va a mover menos que es el aire. Y así el agua corre. Entonces, para Platón, el icosaedro representó el agua. Y bueno, ese también lo podemos encontrar, hace rato me recordaron eso. Si truncamos en cada vértice, si hacemos un corte, lo que nos queda es las formas que tiene un balón de fútbol. ¿Se han fijado? Son pentágonos y hexágonos. El icosaedro truncado es lo que se usa para el balón de fútbol. Y finalmente sus caras son pentágonos regulares. ¿Cuántas caras cuentan? ¿Más de 10? Perdón, el de arriba y abajo. Ajá, dodecaedro, dodeca 12 y edrocara. ¿Con qué lo habrá relacionado Platón? Por eliminación, el éter. Habíamos dicho hace rato que para los griegos el éter era un gas que estaba rodeando al planeta Tierra. Bien, en los tiempos de Platón no existían los globos terráqueos como los conocemos ahora. Ellos cortaban del cuero de animales, pentágonos regulares, los cosían y lo inflaban. Siendo su flexible, pues quedaba un poquito más esférico que esto, ¿no? Ese era su globo terráqueo, entonces lo relacionó con el éter. Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. Y bueno, sobre la explicación de la teoría de creación del universo de Platón, con eso termino. Vean ustedes, muy ligadas las matemáticas con la naturaleza, como manejaban los filósofos hace tiempo, y me gusta cerrar esta parte con la frase: las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo, de Galileo Galilei. ¿Alguna pregunta? No te va a gustar. A ver. ¿Cuál es la etimología de matemáticas? Porque le dije no te iba a gustar. Hay que averiguar entonces, tenemos tarea. ¿Sí? Aparece como iniciación, a partir de ahí empieza a desarrollar. Y es algo clave, filosofar, el hombre no más que nada. Todo va a estar Sí, y de hacernos preguntas, ¿no? Todo conocimiento es la respuesta a una pregunta. Y pues bueno, se entiende que esas teorías no persistan porque vamos adquiriendo nuevos conocimientos que van mejorando las explicaciones. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario más? ¿Gaby? Sí, lo de, perdón, de sí. Igual de lo de las matemáticas, pues bueno, hay esa explicación o esa frase de que yo creo a partir de Charles Horta, ¿no? Que escribió en lenguaje de las matemáticas. Actualmente existen muchísimas teorías, ¿no? De la creación del universo, ¿no? Como la teoría de la
tratamiento. En una, no sé, no recuerdo el término, terminar un momento que se va a expandir tanto, pero va a volver a pedir. Entonces se va a volver a comprimir y es ahí a donde va a estallar, donde va a dejar de existir. Entonces, pero bueno, son cosas como esta igual planteadas en la filosofía de decir hasta qué grado va a suceder, ¿no? Mi pregunta es, existen muchísimas más teorías que den una posible explicación de esto. Digo, bueno, entre los matemáticos, cada uno tiene alguna teorema o alguna fórmulas que intentan explicar, no sé. Hay muchas teorías y conforme el conocimiento de la humanidad va aumentando, hay muchas teorías. De hecho, hace rato no lo comenté, no las conozco todas, esta fue la que a mí me gustó y me llamó la atención. En el libro de Timeo está mucho más rica la explicación, yo aquí hice un resumen, pero está bastante interesante y así los filósofos tenían sus explicaciones. Y hace ratito no comenté, por ejemplo, que nosotros traemos que el átomo es la parte más pequeña de todas las cosas en este universo, pero ya hay una teoría que dice que hay otra cosa más pequeña, el llamado cuarto. Entonces, pues van surgiendo muchas cosas conforme adquirimos más conocimiento. Yo creo, he pensado en eso, tenido algo que me dijo mi papá, que todo lo que existe en el universo es pegado a nosotros, justo de que energía eterna que jamás va a terminar. ¿Cómo se funciona nada más a llegar a la perfección? Creo que somos energía. Y la energía no se crea, y las manos atomos. Y desde luego, la base, ¿por qué la H? La pregunta. La base de hambre, los diálogos de Platón son maravillosos porque la filosofía de Sócrates, yo siempre se piensa desde luego lo máximo, porque se pregunta que hay una asignatura de los años. Eso pues ¿qué más pasa el tiempo cuando no nos cuenta? es que no se ve muy bien. Okay. No somos objetivos para eso. Gracias, Maestro. Como científica, ¿cómo nos explicaría, si tuviéramos 10 años de edad, o tuviéramos 100, cómo funciona y trabaja un hoyo negro? Pues lo que se sabe del hoyo negro, pues es que es una concentración enorme de energía, que una vez estando ahí no hay nada de estar. ¿Cómo lo explicarían? Es que no hay fenómeno que ocurra en la Tierra parecido o similar. En la Tierra. No sé. Si pensamos en divulgación científica, hay artefactos que son como un embudo y que lanza uno una canita y se va moviendo así y de repente llega al centro y pum, digo, se podría explicar así de esta manera lo que hace algo que entre y ya no sale. Sí, en universo, de hecho, bueno, yo estoy en la vida ahí en universo, mucho tiempo en el universo industrial de la UNAM, y ahí fue donde vi ese artefacto, un embudo. Una vez da un embudo, se va reduciendo hasta que llega y la canica, uno la avienta aquí y ya tira para un ratito, pero va. Nunca va a ocurrir lo opuesto. Que salga, ¿no? Se dice que el hoyo negro atrapa y ya no se sabe, ahí se quedó. Otli, la Organización de Carlos Cambio y la Alcaldía de Benito Juárez otorga el presente reconocimiento a Marisa Pescador Rivera por su participación en el texto chiquitito. Muchas gracias. Gracias.
Se puede pasar. Sí. Gracias.